Buen presente, querido alquimista, bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Iris, soy la alquimista Gestalt y te doy la bienvenida a este análisis simbólico y esotérico de la película El Día de la Revelación de Steven Spielberg. Como sabéis, Steven Spielberg siempre ofrece un simbolismo moral, espiritual, filosófico a sus películas y desde mi canal siempre aprendemos de la lectura de lo que está más allá de lo aparente. Y me parece que esta película es un extraordinario ejemplo para ejercitar esa visión interior de ver más allá del velo. Entonces, traigo esta película para que juntos podamos reflexionar y juntos podamos precisamente trabajar esta capacidad de ver más allá de lo aparente. Os recomiendo que veáis esta película desde un punto de vista neutro, desde la aplicación de la ley de neutralización, dando una importancia neutra a todo lo que veis, sin darle demasiada importancia para que esto no impacte de una manera negativa en vuestra psique. Hay muchas personas que me han mencionado que les da miedo ver esta película por lo que pueda pasar en su inconsciente, ¿no? Por una posible manipulación. Y yo os digo, si vais con esta actitud de neutralidad, de darle una importancia neutra, de observar, es precisamente una película, no tiene por qué suceder nada, activa tu discernimiento y observa qué es lo que ves, más allá de lo que te muestran las imágenes. Mi hipótesis con esta película, con este fenómeno global, es que se trata de un experimento para ver cómo las personas reaccionan ante la noticia de un contacto extraterrestre. Y es más, para ver cómo reaccionamos ante un posible contacto positivo, de polaridad positiva. Y este experimento iría acompañado de una intención de moldear la visión y la percepción que la mayoría de las personas tienen sobre el extraterrestre, que normalmente ha sido presentado como una amenaza externa, y en esta película, ¿no?, como que el mensaje es diferente, es algo bueno, ¿no?, que va a cambiar aparentemente el rumbo de la humanidad. Te adelanto que hay spoilers, así que si no has visto la película, te recomiendo que antes de ver este vídeo puedas verla y luego ya me acompañas en este análisis, pero primero es importante que la veas, ¿no?, porque si no te voy a descubrir un montón de temas. Entonces, el contexto de alienígenas buenos aquí en la película me lleva a preguntarme: ¿esta película es parte de un plan para la preparación de una gran revelación que ya está teniendo lugar a través de la desclasificación, ¿no?, de archivos por parte de Estados Unidos? ¿Y es parte de este plan para reducir el impacto negativo en la población? ¿O quizás es parte de un plan para implantar una idea equivocada y manipular la mente humana creyendo que ha llegado un nuevo Mesías o creyendo que de nuevo ha venido Jesucristo, ¿no?, y en realidad es el disfraz del anticristo? Estas son preguntas que me han surgido a mí tras ver la película, porque hay muchísima relación con referencias bíblicas, con Adán y Eva, con Satanás, con Lucifer, con el Mesías y el falso Mesías, y esto es en lo que nos vamos a centrar durante el vídeo. Respecto al contacto extraterrestre, yo creo firmemente que ha existido y que existe el contacto desde hace mucho tiempo, tanto desde un lugar físico como desde un lugar más profundo, mental, interdimensional. Es un fenómeno que va más allá de lo físico. Creo que el fenómeno es real y que existe mucha documentación al respecto, muchos testigos, y que varios casos que se exponen en la película, como es el caso Roswell, pues realmente existió, ¿no?, es verídico. Pero como os digo, no nos vamos a centrar en esa parte, sino en descubrir el mensaje esotérico que hay detrás de lo que nos muestran en pantalla. Dicho esto, comenzamos con el análisis y te invito a que en comentarios me vayas haciendo tus reflexiones y vayas compartiendo lo que tú has podido ver en la película. Algo que me llamó muchísimo la atención desde el primer momento es que los protagonistas representan a Adán y Eva, a los Adán y Eva de la nueva humanidad. Daniel y Margaret son los protagonistas que son abducidos
cuando son niños y que son dotados de capacidades especiales por seres de origen extraterrestre. Daniel fue modificado para procesar lenguajes y matemáticas complejas, mientras que Margaret desarrolló una empatía psíquica extrema, así como la capacidad de acceder a la mente colmena, a la consciencia no local, y modificar la percepción de la realidad externa del observador, de las personas que tiene delante. ¿Y por qué representan Daniel y Margaret las figuras de Adán y Eva? Veréis, en el Génesis, recordad que el detonante de la historia es comer ese famoso fruto prohibido para abrir los ojos ante el conocimiento, ante las verdades ocultas, ese impulso luciferino. En la película, esta fruta prohibida es la información clasificada sobre la existencia y el contacto extraterrestre. Entonces, los protagonistas representan a los primeros seres humanos en cruzar ese umbral del choque ontológico para dar inicio a una nueva era de pensamiento y de percepción humana. Actúan como los catalizadores que muerden ese fruto prohibido del conocimiento al descubrir y exponer la verdad oculta sobre la vida extraterrestre. Hugo, que es el que hace del Mesías o el que hace del promotor de que esto ocurra, enfatiza constantemente: siempre habéis sido vosotros dos, sois vosotros dos. Esto nos demuestra que son los elegidos para guiar a la humanidad hacia una nueva era tras la caída del viejo mundo. Por otro lado, tenemos también un dispositivo extraterrestre cósmico que aparece varias veces durante la película, que otorga capacidades especiales. Pues bien, ese dispositivo representaría ese famoso fruto prohibido, ¿no? Porque da acceso a verdades ocultas, a capacidades ocultas. Los dones y profesiones específicos que Spielberg otorga a Daniel y Margaret no son casualidades del guión. Aquí nada es casualidad, absolutamente nada, ni siquiera los nombres. Os sorprenderíais. Entonces, ambos funcionan como arquetipos simbólicos complementarios de la mente y el espíritu humano ante lo desconocido. Por un lado, Daniel representa a la mente analítica, la lógica y el logos, ¿no? La palabra, la estructura, y su profesión como experto en descifrar códigos y hackear sistemas lo posiciona como el descifrador del Edén. Y por otro lado tenemos a Margaret, que representa la conexión con la vida, con el entorno, esa intuición, la sensibilidad espiritual, la empatía, ¿no? Y lo vemos también en su profesión, que es meteoróloga, ¿no? Y esto se vincula a una lectura de lo espiritual, de las señales del cielo, ¿no? Ella es puente entre los reinos superiores y la tierra. Y esto lo vemos reflejado en la película constantemente a través de la unión de las polaridades. Acordaos de la ley del género y del principio de generación del hermetismo, ¿no? Daniel representa esa polaridad eléctrica y ella la polaridad magnética, ¿no? Y de su unión nace la creación, de su unión se puede revelar la verdad que da origen a una nueva humanidad, a una nueva percepción. Y es muy simbólico el cómo Spielberg lo muestra constantemente a través de la unión de sus manos. La mano derecha, que es la eléctrica, es la que da y la mano izquierda es la que recibe, ¿no? Y cuando ellos se dan la mano en diferentes momentos, siempre se percibe que la mano de Daniel precisamente es esa polaridad eléctrica, ella es la magnética, y que juntos hacen posible la ruptura del paradigma presente y la creación de nuevas realidades. Vamos ahora con el personaje de Hugo o Hugo. Esta persona actúa como figura mesiánica, ¿no? Si aplicamos los conceptos de la antroposofía de Steiner a los roles y motivaciones de Hugo, que es el líder de los que revelan la verdad, y a Noah, que es este CEO de Wordex, que es la empresa que oculta los secretos extraterrestres, se puede trazar un paralelismo evidente con las fuerzas arquetípicas del mal, que como sabéis son Lucifer y Satanás o Ahriman desde una lectura antroposófica.
Entonces, vamos paso a paso. Hugo opera como el arquetipo mesiánico o mensajero divino. Es quien coordina a la resistencia, rescata al espécimen alienígena en el pasado y guía a los protagonistas hacia la revelación final. Entonces actúa como el intermediario que permite el contacto entre la Tierra y una inteligencia cósmica de orden superior. Su papel ya nos da ese paralelismo con un Mesías, ¿no? Y observamos además varios paralelismos bíblicos. Uno de ellos es que él está acompañado de exactamente 12 seguidores que lo respaldan, ¿no? Que son extrabajadores de Wordex y miembros de la Resistencia. Entonces, Hugo con sus 12 seguidores evoca precisamente la estructura de Jesucristo y sus 12 discípulos. Luego, Margaret, la protagonista, se siente intimidada en su presencia, incluso le llega a decir: no puedo mirarte a los ojos, soy incapaz de mirarte a los ojos, lo sabes todo, ¿no? Ella tiene una sensación entre miedo y respeto por la figura de Hugo. Esto quiere decir que le está viendo como un dios, como un mesías, literalmente, ¿no? Y también hay como una ambivalencia entre lo que siente ella, ¿no? Porque por momentos parece que siente confianza, pero por momentos hay algo que le echa para atrás, ¿no? Entonces, esto es una referencia más a ese personaje de mensajero, de Mesías, de quizás falso Mesías. Aparentemente lo que la película transmite es que Hugo es bueno, forma parte del equipo de los buenos, pero no es lo que parece y lo vamos a ver a continuación. Y en el polo opuesto, la película nos muestra al villano, que es Noah, el director de Wordex. Noah interpreta perfectamente el arquetipo satánico, en palabras de la antroposofía, el arquetipo arimánico. Y lo encarna a la perfección, porque muestra un materialismo extremo, una separación del espíritu, un apego al mundo físico, censura, el frío control burocrático, la rigidez del sistema y el intento continuo de encadenar la verdad al plano de la conveniencia terrenal. Y también se representan muy bien estas características arimánicas en cuanto a cómo trata a la tecnología, una tecnología sin alma. Se ha descubierto una tecnología de orden superior que viene de los extraterrestres y ellos lo utilizan para explorar y desarrollar tecnología inversa y tecnología de control mental a favor de sus intereses, ¿no? Esto es muy arimánico. A través de la figura satánica de Noah se nos muestra el control mental y capacidades como la visión remota. Mediante este artefacto alienígena que mencionamos, pueden acceder a mentes ajenas y manipularlas a través de la visión remota y a través de lo que parece literalmente una posesión. Tenemos otro de los personajes que es Jane, la pareja de Daniel, el protagonista, quien está muy vinculada a la religión, y ella vemos cómo durante gran parte de la película llega a ser manipulada y controlada mentalmente por Noah, que representa a Satanás. Ella es fiel creyente de Jesucristo y podemos ver también cómo ella se protege y es consciente de que hay fuerzas externas operando en ella. Se protege con la figura de Jesucristo en su mano, ¿no? Llegándose a lastimar, pero ella siendo muy consciente de que eso le protege. Apuntes importantes referentes al control mental. Todo esto que se nos muestra en la película, visión remota, control mental, son proyectos reales y de verdad que sabemos muy poco todavía acerca de lo que de verdad ocurre. Sabemos que la manipulación, el espionaje psíquico ha sido algo real a nivel bélico y que también hay proyectos como el MK Ultra que existen y seguro que hay mucho más allá. Entonces esto que vemos en la película es muy real. Me surge la pregunta, ¿hasta qué punto estamos evolucionados en este aspecto como humanos? Y no lo sabemos. Es decir, ¿hasta qué punto están realmente ejerciendo un control mental masivo o puntual? No lo sé, con tecnologías muy sofisticadas. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención en las escenas de control mental es
la relación tan significativa que parece guardar el control mental con las, entre comillas, enfermedades mentales como puede ser la esquizofrenia. Aquí en la película Jane llega a mencionar en uno de los momentos a Satanás, cuando ella está siendo poseída por Noah. A través de este artefacto alienígena, ella se da cuenta de que hay algo que está en su interior. De hecho, podemos ver cómo cuando él entra en su interior, sus ojos se transforman. Es literalmente una posesión lo que está ocurriendo ahí. Y ella por momentos es consciente, por eso coge el Cristo en su mano. Entonces, mi pregunta es, lo que llamamos esquizofrenia, lo que llamamos trastorno maníaco, diversas enfermedades mentales, ¿qué tan relacionado está con fenómenos como este? Porque, como sabéis, tanto a nivel clínico, incluso desde la psicoterapia transpersonal, se sabe muy poco acerca de la verdadera naturaleza de estas supuestas enfermedades. Yo de verdad creo que esto tiene más que ver con decodificación de información que está más allá de lo que normalmente el cerebro puede acceder, o que también está habiendo interferencias por parte de otros seres. Puede que estas supuestas enfermedades mentales sean interferencias de otros seres interdimensionales en nuestra psique. Puede que haya influencias de orden satánico, de orden maligno, que estén influyendo en nosotros y que nos impulsen a conductas como las que se dan en la esquizofrenia, ¿no? Aquí vemos muy claro que Jane en ciertos momentos se vuelve agresiva, ¿no? Incluso agarra un cuchillo en su mano. Esto ocurre mucho en los trastornos, ¿no?, de orden psiquiátrico. Está el pasar de una aparente normalidad, ¿no?, a una repentina necesidad de agredir. Y esto se nos muestra en la película. Ella está siendo poseída a través del artefacto extraterrestre por Noah. Y aquí hay algo también muy importante, que es lo que ya adelantaba. Ella utiliza el símbolo, la cruz, para protegerse. No subestiméis nunca el poder del símbolo, que es tremendamente efectivo. Sobre todo si hay un vínculo entre tu sentir y el símbolo, eso va a actuar como una protección excelente, y en la película lo vemos como por momentos ella logra deshacerse del control mental de Noah a través del símbolo. Y por último, en referencia a estas escenas de control mental, otra cosa que ha llamado mi atención y que también exploraremos en el canal con detalle porque es un tema que me interesa muchísimo, es el vínculo entre el alma, la consciencia y los ojos. Como sabéis, las culturas de todos los tiempos han mencionado que los ojos son el espejo del alma. Y hay mucho que explorar aquí. En la película vemos cómo efectivamente cuando hay una posesión por parte de Noah en el cuerpo de Jane, los ojos cambian, su alma se queda en un segundo plano y aparece la de Noah. Entonces, abro una pregunta. ¿Qué tanto se puede modificar la psique humana o interferir en la mente, en el alma, a través de los ojos, a través de la manipulación externa de la visión, o a través de la manipulación interna de la psique? ¿Cómo puedo afectar a cómo el alma se proyecta ahí afuera? Las escenas de manipulación de la visión y de la manipulación mental y visión remota guardan también una relación con el tema de la mente colmena. La mente colmena vendría a ser esa consciencia no local a la cual todos estamos conectados a través de nuestra consciencia local, a través de nuestras almas individuales estamos conectadas a algo mucho más grande. Nosotros nos estamos descargando información de esa consciencia no localizada, de ese éter informativo, de la latiz que diría Jacobo Greenberg. Y esa información está ahí disponible para nosotros. Formamos una mente colmena, ¿no?, lo que es el ser humano. Los animales también tienen sus mentes colmena. Entonces, al ver cómo los extraterrestres manipulan a través de la visión el interior, la consciencia local de los protagonistas, me lleva a pensar que hay
un interés en conectar a las personas, a los protagonistas en este caso, con la mente, colmena alienígena. Es posible, lo hemos hablado muchas veces en ámbitos ufológicos, que el interés detrás de las abducciones, o al menos de algunas de ellas, sea precisamente manipular mental y genéticamente, que es lo que ocurre en la película, a los individuos para que estos tengan acceso o conexión directa a una consciencia no local o a una mente colmena alienígena. ¿Y qué interés habría en todo esto? Pues lo vemos en la película, lo vemos muy claro. Ellos están conectados a los extraterrestres quizás a través de esta consciencia no localizada extraterrestre, de esta mente colmena, y gracias a esa conexión ellos pueden manipular sus conductas, pueden activar sus dones. Lo vemos en Margaret, lo vemos en Daniel. Entonces, ¿por qué la abducción es un fenómeno probable y posible que esté relacionado con esto? ¿Qué más? Hugo, varias veces en la película, a Margaret o a Daniel, no recuerdo, les hace como una lectura de los ojos. Entonces, ¿qué es lo que quiere comprobar Hugo? Quiere comprobar si hay interferencia de otros seres, como podría ser Noah, ¿no? Interferencia satánica, o de otros seres. O lo que quiere ver es si hay un anclaje bien hecho entre los protagonistas y la mente colmena de los extraterrestres. Es algo que me llamó mucho la atención. Entonces, todo esto me lleva a preguntarme inevitablemente, aquellas personas que tienen un mayor desarrollo de los sentidos suprasensibles, de sus capacidades extrasensoriales, ¿podrían estar conectados a otra mente colmena? Quizá una mente colmena extraterrestre. O quizás son personas que tienen una apertura mayor al todo, a esta mente colmena, a esta consciencia no local, y que pueden descargarse la información y los dones y la percepción con mayor facilidad que la media de los seres humanos. Es algo que te dejo ahí, pero claramente en la película hay una relación con esta temática y se nos muestra de forma continua. Volvemos ahora a la figura de Hugo, que decíamos que no es lo que parece. Lo que nos muestra la película es que es el bueno, pero yo me he dado cuenta que hay un trasfondo que indica que no es el bueno, y os voy a explicar por qué. Hugo en realidad representa la fuerza de Lucifer, la fuerza opositora a Ahriman, y ambos, os recuerdo, forman parte del mal. Hay que prestar una atención a lo que realmente está ocurriendo con la figura de Hugo. Fíjate, Hugo es quien custodia y finalmente presenta a In Vivo 17, que es el ser extraterrestre líder. Hugo simboliza la apertura hacia lo desconocido, hacia la iluminación repentina que rompe el orden establecido y el impulso de elevar la conciencia de la humanidad hacia el cosmos, hacia los secretos fuera de la Tierra, esos secretos extraterrestres. Y esto es profundamente luciferino. Es el catalizador que tienta o empuja a la humanidad a un despertar espiritual repentino, desafiando las limitaciones de la realidad material y de la mente y de la comprensión humana. Hugo es un nombre de origen germánico que significa mente o pensamiento, y en diversas tradiciones espirituales el mal está profundamente vinculado con la mente y con el pensamiento, con la manipulación del mismo. En estas visiones, el reino espiritual considera que la mente humana es el campo de batalla principal para el mal, para Satanás, para Lucifer. Lucifer está profundamente vinculado con la ofuscación, con ver la verdad, con ver la luz antes de tiempo, antes de estar preparado, el acceso a ese conocimiento prohibido sin haberse integrado en uno mismo. Y representa, por lo tanto, también la magia negra, la manipulación, el falso mesías, etc. Entonces, Hugo es esa representación de la falsa luz, es la fuerza que está tentando todo el rato a
protagonista, a los seres humanos, a elevarse por encima de sus capacidades humanas, perdiendo el contacto con lo terrenal. Y vemos esa manipulación mental especialmente en Margaret. La representación de la casa de Margaret que él está construyendo junto a sus 12 seguidores es tremenda, o sea, es un ejemplo de manipulación y de control mental tremendo, ¿no? Se construye esa casa para que ella conecte con recuerdos de la infancia y así poder acceder más a su inconsciente y activar más sus capacidades. ¿Para qué? Para acercarse más a la revelación de la verdad, de esa verdad extraterrestre. Entonces, en esa casa se nos muestra que la habitación de Margaret está llena de mariposas en la pared y las mariposas son un símbolo que están asociadas históricamente al control mental. Entonces, la película te lo está diciendo entre líneas. Hay un control mental, aunque Hugo parezca bueno, está controlando a Margaret o está contribuyendo a ese control alienígena hacia Margaret y hacia Daniel, ¿no? Entonces es una manipulación encubierta en toda regla. Esto está relacionado también con la violación del libre albedrío de los protagonistas, ¿no? Porque al final está interfiriendo en ese libre albedrío y eso es precisamente lo que hace Lucifer. Continuando con la lectura luciférica y las intenciones de Hugo y sus seguidores, hemos de analizar el simbolismo profundo detrás de los animales y de la casa de Hansel y Gretel que se detalla durante la película. Los extraterrestres acceden a Margaret y a Daniel disfrazados de animales, teóricamente para no asustarles, pero lo que está ocurriendo verdaderamente es que les están manipulando para llevarles al laboratorio y hacer con ellos lo que quieren, básicamente, ¿no? O sea, otra vez, violación del libre albedrío. Se disfrazan de un animal bonito, de un animal tierno, ¿no? Con los ojos también como tiernos, para llevarte a la trampa, ¿no? Entonces, vamos poco a poco analizando estos animales. Tenemos por un lado el cardenal, que es el pájaro rojo que aparece al inicio de la película, aparece ante Margaret ya de adulta y despierta en ella algo, ¿no? Es como si al mirar al pájaro se activaran estas capacidades de la mente colmena extraterrestre, ¿no? Y precisamente al mirar al cardenal rojo es cuando empieza a tener capacidades extrasensoriales. Es la activación, ¿no?, de sus dones gracias a esta conexión con estos seres. Entonces, ¿qué representa el cardenal rojo? Simboliza la esperanza, el amor, la vitalidad y la conexión espiritual. Y ojo, en el cristianismo su intenso color rojo se relaciona con la sangre de Cristo, el fuego del Espíritu Santo, la fe y la fortaleza. Margaret, cuando ve al pájaro rojo, ella también está de rojo, ¿no? Entonces, para mí es un guiño a esta sangre de Cristo. Si nos vamos al ciervo, que se aparece explícitamente primero ante Daniel, nos damos cuenta que Daniel tiene cierto miedo a los ciervos, a la mirada de los ciervos. Le incomodan en cierto modo, ¿no? Y aunque él no recuerde que ha sido abducido, hay algo que le genera pues cierta distancia, ¿no?, con los animales. El ciervo es el sello de Baphomet, del diablo. Las principales corrientes satánicas actuales emplean la iconografía de los cuernos por su simbolismo de rebeldía. Los cuernos pasaron a ser el emblema del mal, el pecado y la rebelión contra Dios. En las culturas antiguas, eso sí, especialmente las cornamentas ramificadas del ciervo, simbolizaban fuerza, poder y regeneración. Pero luego, digamos que el impulso satánico se apoderó de este simbolismo para hacerse referencia a sí mismo. Entonces, de nuevo, vemos explícitamente cómo en la película todo el rato se muestran los cuernos, ¿no?, que representan la presencia del maligno. ¿Y a dónde les llevan los animales? A la casa de Hansel y Gretel que Margaret recordaba durante toda la película, ¿no? Esa famosa casa de la infancia, el cuento de Hansel y Gretel. Los animales les conducen allí
pero ahí es donde está el laboratorio alienígena. Entonces, este bosque que aparece en la película de Hansel y Gretel representa el inconsciente, la manipulación del inconsciente, la oscuridad, y la casa, la tentación, la mentira, la manipulación. Guarda, como veis, un profundo paralelismo simbólico con el engaño del fruto prohibido del Edén. Y ambos relatos se construyen sobre el arquetipo de la tentación fatal, compartiendo varios elementos clave. La apariencia seductora y apetitosa, ¿no? Lo vemos también aquí, como una casita muy bonita, con los animalitos y tal. Y en Hansel y Gretel, pues era una casa de dulces, ¿no? Luego también la promesa de un bien inmediato, ¿no? de algo que es una sorpresa, que parece muy bonito. Y el engaño, claro, ya que la apariencia es una pura fachada, ¿no? En caso de Hansel y Gretel es una bruja maligna y en este caso son los aliens, ¿no? Que la escena que a mí me ha puesto más los pelos de punta de la película es precisamente cuando Margaret está sobre la camilla, una camilla de experimentación, y está el ciervo mirándola, ¿no? Y hace un plano 360 en el que el ciervo se va transformando en un alien, en un gris, ¿no? Es tremendo, ¿no? El ya te tengo aquí, ya te he engañado, ya te he seducido y ahora ya puedo hacer contigo lo que quiera, ¿no? Se me ponen los pelos de punta solo de explicarlo. Entonces esto es muy fuerte, está habiendo un control y manipulación, se nos está presentando en la película a los aliens como algo bueno, pero realmente no lo son. Están engañando, están utilizando tu mente, están seduciéndote para introducirse dentro de ti. Es una locura. De hecho, Margaret desarrolla capacidades extraordinarias que inicialmente se puede ver como ¡wow! ¡Qué bonito! Puede conectar con las emociones de los otros, puede ver más allá de los otros. Pero si lo analizas fríamente, ella también es una manipuladora. Ella está manipulando a los demás. O sea, hay un momento en la película que ella toma la forma de los seres queridos de las personas que se va encontrando y les manipula. Es tremendo. Entonces, al final ella es cómplice, pero porque ella es la primera, ¿no? que está abducida y está manipulada por los aliens. Pero incluso lo que el relato de Spielberg intenta comunicarnos de no, los aliens están transmitiendo pues capacidades empáticas de conexión. Sí, qué bonito, ¿no? Que puedas empatizar, pero aquí entra ese dilema moral y ético. ¿Cómo uso mis capacidades? ¿Las uso para manipular? Me parece tremendo las escenas estas en las que Margaret se transforma para manipular a los otros. Me da igual si es para manipularlos y salvarse la vida, no importa, les está manipulando. Entonces, esta es otra reflexión profunda que saco de este análisis. Y de nuevo podemos ver la actitud de Margaret desde una óptica de posesión. Ella actúa como si no fuera ella misma en realidad. Empieza a hablar otros idiomas, habla de cosas que no sabe, ella misma menciona todo el rato, no sé de dónde me viene esto. Entonces, es una posesión en toda regla. Está canalizando, sí, pero ¿qué está canalizando? Ella no lo elige. Entonces, esto también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las canalizaciones. Para mí es algo que merece mucho respeto y cautela. No pongo en duda las capacidades de canalización, pero sí pongo en duda de dónde viene esa información, de qué energía, de qué seres, de dónde viene. Hay que tener mucho cuidado con lo que se canaliza, porque como vemos en la película, no sabemos, se nos confunde todo el rato cuáles son las intenciones de aquellos que están haciendo esa posesión. Es muy importante que si tú estás ejercitando tus capacidades de canalización, actives tu discernimiento y puedas estar en una coherencia interior, en un equilibrio que te permita discernir de dónde viene esa información realmente. El día de la revelación actúa como un mensajero del apocalipsis. La película está llena de señales que indican que el fin de los tiempos, que el fin de esta humanidad está muy próximo. Veréis,
tanto en los evangelios, a excepción del de Juan, recogiendo las palabras de Cristo Jesús, como otros textos cristianos, exponen con bastante detalle cuáles serán las señales de la aproximación del fin de los tiempos, y en la película se narran muy claramente. Principalmente tenemos que el periodo que se está viviendo en la película coincide con la Gran Tribulación. ¿Qué es esto de la Gran Tribulación desde el cristianismo? Es un periodo de extrema angustia y caos, el periodo más oscuro de la actual humanidad. En la película se percibe claramente este caos. Se ha desencadenado la Tercera Guerra Mundial, continuamente se escuchan noticias de esa guerra. También vemos el caos, compras masivas, gente arrasando, ¿no?, en los supermercados, y lo vemos también en el control de corporaciones como Wordex, en el control tecnológico, en el control mental, incluso el contacto alienígena, que parece algo positivo, esconde, como estamos viendo, oscuros secretos. Los textos sagrados también nos narran que en este periodo de la Gran Tribulación también sucederá algo, y será la división del mal, la división de Satanás, que la vemos claramente en la película, en esta división entre Noah, que es el director de Wordex, Satanás o Ahriman, y precisamente Hugo, que es esa resistencia y representa a Lucifer, ¿no? Ambos formaban parte de una organización y se han dividido por intereses opuestos, pero los dos quieren el control. Los dos ejercitan el control mental, ¿no? Entonces hay una escena muy significativa en la que ambos personajes están dialogando y Noah le pregunta a Hugo: ¿en qué momento perdiste el norte? ¿En qué momento, ¿no?, decidiste ofuscar a la humanidad con la verdad, básicamente, ¿no? Y Hugo le responde: en el momento en el que tú perdiste el tuyo, ¿no? Y le menciona el apego a su mujer, que esto lo que simboliza es el apego a lo material, el apego a lo perecedero, el olvido del mundo espiritual. Entonces aquí podemos ver claramente esa división entre ambos. Muy interesante. Siguiendo con el relato de sucesos en el Apocalipsis, que es lo que vendría después de la Gran Tribulación y la separación de Satanás. Vendría la proclamación de una paz y seguridad, una falsa paz y seguridad a escala mundial. La famosa proclamación del único gobierno mundial, del nuevo orden mundial del que tanto hemos oído hablar. Entonces, todavía no ha ocurrido ese momento en la película, pero entre líneas se puede leer que quizás tras ese mensaje extraterrestre que está relatando Margaret, quizás tras esa revelación masiva que está ocurriendo en todo el mundo, se proclama una falsa bandera, quizá una falsa bandera de unión, de empatía, no lo sabemos porque la película no lo muestra, pero tiene coherencia con las escenas que se van mostrando. Y con ello, con esa falsa proclamación de paz y de unión, vendría el triunfo de la bestia. El triunfo de la bestia, aquí podemos pensar que Ahriman y Lucifer se unen de nuevo, y de hecho en la película, al final, Noah, Satanás o Ahriman se une, o sea, se rinde, ¿no? Es como, bueno, se une a esa revelación. Entonces es como que aquí hay otro mensaje encriptado, ¿no?, que hace referencia al triunfo de la bestia o del anticristo. Varias cosas que he visto en referencia a esta parte. Se relaciona a los extraterrestres con la empatía, como hemos visto, con Cristo incluso a través de ese rojo que representa el cardenal, el pajarillo, y que representa a ella también con su vestido rojo. Representan, parece ser, los extraterrestres esta lucha contra el mal. Representan una nueva fe, pero como llevamos viendo durante todo el análisis, ¿y si fuera un truco de Satanás? Y todo formara parte de la preparación para el gran engaño, para el surgimiento del anticristo y precisamente el día de la bestia. Margaret, cuando está frente a los medios de comunicación, no proyecta palabras, sino una frecuencia de empatía para directamente introducirse en la mente de la población.
de nuevo ese control encubierto. La encarnación de este anticristo, de esta figura arimánica, nos dicen los textos sagrados, tendrá lugar en Occidente y será una figura magnética muy bien disfrazada. Muchos creen que podría ser un híbrido entre humano y tecnología, quizás tecnología extraterrestre. Los llamados experimentadores de la película, tal vez. Margaret y Daniel se llaman a sí mismos los experimentadores, que son los que están conectados a los alienígenas, ¿no? Entonces, tanto ellos dos como Hugo encajan perfectamente en este perfil de anticristo, ¿no? Porque podrían encarnar perfectamente la figura del Mesías que incita a la humanidad a hibridarse con los extraterrestres para tener capacidades empáticas, para tener capacidades especiales o quizás para estar unidos a esta mente colmena extraterrestre, ¿no? Y al fin empatizar y dejar la violencia, ¿no? Que el mensaje es precioso y ojalá fuera así, pero a mí me da que de nuevo es una manipulación, que es un engaño del maligno. Entonces, como figuras arimánicas, ellos encajan perfectamente porque aparentemente son muy buenos, ¿no? Y quieren lo mejor para la humanidad. Pero no es lo que parece y los textos bíblicos ya lo han anunciado. Cuando ocurra la encarnación del maligno, en este caso de Ahriman, ya sucedió la encarnación de Lucifer antes que la de Cristo, ahora le tocaría a Ahriman, no va a ser claro, o sea, muchas personas se van a confundir con la segunda venida de Cristo, muchas personas se van a confundir con un verdadero ser de luz y no lo va a ser. Por eso no nos imaginemos que el anticristo va a ser algo visualmente o sensorialmente terrible, no, va a ser un encantador, va a ser un gran mago negro. Entonces, mucho ojo al simbolismo que nos muestran los personajes que podrían encarnar esta figura. También es muy simbólico que, claro, cuando está ocurriendo esta revelación se muestra todo el rato imágenes de la gente alrededor del mundo, todos mirando los móviles, los ordenadores, la tecnología, ¿no? Todo esto es la tecnología. Simbólicamente, ¿qué están mirando? El impulso arimánico que te separa del discernimiento interno, que te separa del mundo espiritual, que te separa de mirar más allá de lo material. Y ahí todo el mundo está mirando ahí, ¿no? Y no te está mostrando cómo la gente a lo mejor se está haciendo preguntas o no, están como abducidos por Ahriman, por la tecnología. ¿Y qué más? Aquí algo también importante a reseñar es que desde el contexto ufológico también hay un debate abierto en torno a quiénes son los grises o qué tipo de extraterrestres son los grises. Nos encontramos con que los grises son de polaridad negativa, es decir, son seres que actúan bajo sus intereses egoístas, no por el bien ni por el desarrollo de conciencia y por el desarrollo de la humanidad. Y hay incluso corrientes de pensamiento que indican que los grises son IAs, son inteligencia artificial de otros seres más elevados, que estarían enviando a estos grises pues para hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de campo. Entonces, si esta especulación es cierta, de nuevo se confirma la representación de Ahriman, ¿no? Porque estos seres de orden superior, que tienen este impulso satánico y de control, están enviando a su tecnología, que serían las IAs, para manipularnos, para hibridarnos con ellos. ¿Os fijáis? Y el extraterrestre que se presenta al final, que se supone que es el líder, se llama In Vitro 17. No podemos pasar por alto este 17, que en numerología es un 8, y que el 8 en el círculo esotérico, sobre todo del estudio de las humanidades, corresponde a la octava esfera. La octava esfera es esa humanidad en la que nos quedamos anclados en la materia, unidos a la tecnología, unidos a la IA, perdemos la conexión con el espíritu, todo lo espiritual se expulsa de la vida cotidiana. Esa es la octava esfera y la ilusión dentro de la ilusión. Entonces es tremendamente simbólico que este líder extraterrestre se llame In Vitro 17, es decir, 8, y que su aparición en la película al final está como concretando la aparición o la consolidación, mejor dicho, de esta octava esfera. Por último,
Mencionaros que la película está cargada de menciones a diferentes pasajes y versículos de la Biblia. No voy a exponer todos porque tendría que hacer un vídeo aparte, pero hay ciertos números que se repiten o ciertos números que se dicen y que yo he ido a analizar en los textos bíblicos y que obviamente están conectados a mensajes ocultos que nos muestra la película. Os voy a mencionar dos que me han parecido los más significativos. El primero es el pasaje de la Biblia 7:23, concretamente Mateo 7:23. ¿Y de dónde saco este número en la película? Bien, cuando Margaret está en su casa antes de salir a retransmitir la meteorología por la mañana, en la escena inicial en la que se nos presenta este cardenal rojo en la cocina de su casa, llega un momento en el que ella se da cuenta de que llega tarde a esta emisión y le dice a su pareja: me han adelantado la hora de la emisión a las 7:23. Y es precisamente en el 7:23 cuando ella sale en antena y empieza a hablar en este extraño lenguaje extraterrestre que nos ha puesto los pelos de punta a todos y que, misterio, no sabemos lo que dice ese mensaje, pero lo dice en el 7:23. Entonces yo me fui al pasaje de Mateo y dice lo siguiente. Jesús en este pasaje, ¿vale?, advierte sobre el juicio final diciendo esto: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Este mensaje de Jesús, ¿qué nos quiere decir? Pues que no todo aquel que declara conocer a Cristo o conocer a Dios o estar realmente conectado con el Espíritu entrará en su reino, pero que quienes hacen la voluntad de llegar a conocerlo entrarán en el reino de los cielos. Entonces, fácilmente puede que ese mensaje extraterrestre esté relacionado con esto. Es una llamada de atención a conectar con el Espíritu, pero de verdad. De nuevo, si estos extraterrestres son un impulso satánico, pueden estar utilizando este mensaje para que, entre comillas, te rindas a sus pies y hagas lo que ellos quieren que hagas con la falsa promesa del cielo, con la falsa promesa de conexión espiritual. Muy significativo este pasaje de la Biblia y que coincida exactamente con el momento en el que ella entra en antena. Y por último, una alusión bíblica tremenda que tiene lugar al final de la película, momento en el cual Margaret, en pantalla ante todos los espectadores del mundo, dice: escuchad. Y ahí la película se corta. Dice escuchad después de haber recibido un mensaje alienígena por medio de Daniel. Daniel escucha a In Vitro 17 que le dice algo y él traduce para Margaret. Entonces, no sabemos qué es lo que dice ese mensaje, pero sí que sabemos que esto es una alusión bíblica a las palabras de Jesús de Nazaret, concretamente a las palabras que dicen: el que tenga oídos, que oiga. La revelación final llega a través del oído. Bíblicamente, la fe entra por el oído. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice el versículo Romanos 10:17. Estas palabras lo que indican es: deja de buscar fuera, deja de centrarte en los estímulos externos y céntrate en oír, pero en oír internamente, con el oído espiritual, con el sentido espiritual. ¿Para qué? Para discernir la verdad de la ilusión. Y el silencio que sigue a la palabra escuchad en la película evidentemente obliga al espectador y también a las personas que en la película están escuchando a ese silencio, a ese momento de introspección y de preguntarte qué es realmente la verdad. Me parece brutal este final porque realmente hace alusión a lo que siempre se nos pide desde el mundo espiritual, que conectemos realmente con el espíritu. Y cuando se habla de escuchar, no se habla de escuchar literalmente con el oído, sino escuchad con el corazón, escuchad con el espíritu. Entonces, aquí el final nos queda abierto
No sabemos si ese escuchar está haciendo una alusión a Cristo desde una falsa figura del falso Mesías, esa es mi impresión, pero sin duda alguna es un final tremendamente simbólico. Como conclusión, el mensaje que transmite la película, desde mi punto de vista, es un llamado al discernimiento, un llamado a distinguir lo que es verdad de lo que es ilusión y un llamado a cultivar todo lo que tenga que ver con el mundo interno y con tu propio equilibrio para así poder distinguir los engaños del mal, para así poder realmente conectar con el espíritu y formar parte de la verdadera resistencia, no de la resistencia falsa que se muestra en la película, desde mi punto de vista. Te leo en comentarios, me encantará saber cómo has visto tú esta película. Lo bonito del cine es que cada uno vamos a tener una percepción y será un placer leer en comentarios y poder comparar visiones y opiniones. Deseo de todo corazón que este contenido te haya ayudado, te haya aportado. Como siempre, gracias por acompañarme, que la luz de la conciencia alumbre siempre tu camino y nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.